la gestión de riesgo, ¿no? Vamos a ver aquí qué sucede en esta gestión de riesgos. Miren, amigos, esta es la normativa. Este es el reglamento de la ley de contrataciones. ¿Qué dice? Artículo 29 del requerimiento. Dice, ¿no? Las especificaciones técnicas, términos de referencia, o el expediente técnico de obra. En caso de obras, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva, precisa, características, funciones relevantes, etc., etc., etc. Además, incluye el requerimiento los requisitos de calificación. Para la contratación de obras, la planificación incluye la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducir o mitigarlos, conforme a los formatos que aprueba el OCE. Este es el reglamento de la ley, conforme a los formatos que aprueba el OCE. Correcto. Entonces, ¿dónde están esos formatos? Aquí están en la Directiva 12. La Directiva 12 del 2017 del OCE habla sobre la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras. De aquí vamos a ver el detalle. En realidad todos tienen, todos los expedientes tienen, hacen su estudio de riesgos, de vulnerabilidades y todo aquello que los ingenieros conocemos, que por norma, por CENEPRED, que es lo que hemos visto, desarrollamos. Este marco normativo se orienta más que todo, digamos, a la etapa ejecutiva, la etapa de ejecución de la obra directamente. Entonces, ¿qué dice esta directiva? En sus disposiciones generales, dice, al elaborar el expediente técnico, la entidad debe incluir un enfoque integral de la gestión de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares y las condiciones del lugar de ejecución. Para el efecto, se deben usar los formatos incluidos como anexo 1 y 3, que contienen la información mínima. En realidad, esta directiva contiene 3 formatos. Pero lo que nos dice es que como mínimo debe tener por lo menos el 1 y el 3. Tiene el anexo 1, el anexo 2 y el anexo 3, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero lo que nos dice que el expediente debe tener por lo mínimo, como mínimo debe tener, ¿no?, el 1 y el 3. Recuerden eso, el 1 y el 3. Además de eso, dice que para convocar, al elaborar las bases para la ejecución de la obra, el comité de selección debe incluir en la proforma de contrato, esto permanentemente en la supervisión de los expedientes y de los procesos, me lo consultan, ¿no? Ingeniero, bueno, esto sí, lo vamos a incluir en el contrato. No, tiene que estar en la proforma del contrato. La norma lo dice expresamente. Repito, al elaborar las bases, incluir en la proforma de contrato, es decir, en las bases administrativas de la convocatoria, se debe incluir en la proforma del contrato, que todavía es una proforma, no es el contrato definitivo, las cláusulas que identifiquen y asignen los riesgos. Es decir, estos formatos 1 y 3, que son lo mínimo que debe contener un expediente técnico, deben estar ya desde la proforma del contrato, en el proceso de contratación. En las bases, ahí, en la proforma del contrato, deben estar estas cláusulas, estos anexos, ¿no? Este CNP, por ejemplo, dice de que ¿qué debemos implementar? La variable de riesgo debe estar en la fase de ejecución del expediente técnico para la predicción y reducción de riesgo, variable de riesgo en la formulación y evaluación, y la variable de riesgos en la ejecución de obras, ¿no? En realidad, la mayoría de los estudios contienen, ¿no?, todo el estudio de gestión de riesgo y desastres, pero estos estudios están normalmente enfocados en la fase, digamos, de uso, ¿no?, de los bienes, ¿no?, y no específicamente enfocado en el tema de la ejecución de la obra. Entonces, estos son los formatos. Formato 1 o el anexo 1 que habla la directiva, el anexo 2 y el anexo 3, ¿no? Entonces, de estos 3 anexos, mínimo, lo que nos dice la norma, mínimo, el expediente técnico debe tener el 1 y el 3.
Estos dos anexos debe contener. Estos anexos, el anexo 1, contiene el tipo de riesgo. Aquí, como vemos, bueno, fecha del documento, datos generales, el nombre del proyecto, la ubicación, el código del riesgo, será riesgo 1, ¿no? Deslizamiento, huecos, R2 o riesgo 2, puede ser inundaciones, qué sé yo, ¿no? Una serie de riesgos. Durante la ejecución de la obra, ¿no es cierto? Y estos formatos, o este anexo 1, normalmente va entre 5, 10, 15 anexos o 15 riesgos probables de ocurrencia durante la ejecución de la obra, ¿no? Entonces se hacen estos formatos. Este formato y el anexo 3, que son lo mínimo, este anexo sí es 1, porque aquí va el código de riesgo, R1, R2, R3, R4, y lo más importante aquí es la asignación del riesgo. ¿Quién va a manejar? ¿Quién va a asumir cuando se produzca el riesgo? ¿No? ¿La entidad o el contratista? ¿No? Entonces, normalmente esto se produce durante la ejecución de las obras y esto no está bien determinado. Y esto es lo que lleva a una serie de controversias durante la ejecución contractual, ¿no? Entonces, si estos formatos están determinados ya incluso desde la proforma del contrato, el postor que postula una obra ya sabe que tiene que asumir determinados riesgos y cuáles serán asumidos por la entidad. Entonces, regresando, dice la norma como mínimo, el anexo 1 y 3, ¿no? Que viene a ser el anexo 1 y el anexo 3, y el anexo 2, que es básicamente una medición del impacto o la forma como, el tamaño del riesgo que va a impactar la probabilidad de ocurrencia en la determinada obra. Bien, ese es el tema de la gestión de riesgos. Me parece que falta algo más. Ya, sí. ¿Qué sucede? Por ejemplo, aquí nuevamente, otra obra, ¿no? En esta obra, por ejemplo, tiene incluso hasta 2 estudios de riesgo. Miren ustedes. Esta obra, mejoramiento de la red vial, tramo Chapajal-Embarcadero, por ejemplo, tiene este estudio, dice, informe de evaluación de riesgos de origen natural del proyecto. Perfecto. Tiene todo un informe, todo un desarrollo, toda una identificación de riesgos y su probabilidad de ocurrencia, análisis. También tiene el análisis de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Estos 2 estudios pertenecen a la misma obra. O sea, tiene el estudio, pero no tiene los formatos. No tiene el anexo 1 y el anexo 3. Y básicamente por esos 2 anexos que son fundamentales y necesarios para convocar el procedimiento y para otorgarlo, ¿no? Esta obra genera nulidad. Entonces, esto es necesario sí, porque es normativa, son disposiciones de CNEPRED, pero además, la diferencia entre el expediente técnico, hablando técnicamente de formulación, y un expediente técnico para convocatoria, debe contener como mínimo el anexo 1 y el anexo 3. Eso es lo que mínimo debe contener, esos 2 anexos. Bien, amigos, seguimos. El estudio de impacto ambiental. Bien, ya esto lo conocemos, sabemos que la Ley Nacional del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la norma, dice que quedan comprendidos todos los proyectos de inversión públicos y privados que implican actividades de construcciones y obras. Es decir, acá están todas las obras. Nadie se salva de los estudios de impacto ambiental. Nadie, ni de la certificación. Obligatoriedad de la certificación ambiental. Dice, no podrá iniciarse la ejecución de proyectos y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobar ningún proyecto, autorizarlo, permitirlo, concederlo o habilitarlo, si no cuentan previamente con la certificación ambiental. ¿Qué cosa es la certificación ambiental? Es la aprobación del estudio de impacto ambiental. Eso es la aprobación del estudio. Se formula el estudio de impacto ambiental, se presenta a la autoridad competente, se aprueba, esa es la certificación.
proyecto certificado ambientalmente. Obligatoriedad, toda persona natural o jurídica que pretenda desarrollar un proyecto de inversión debe gestionar una certificación ambiental ante autoridad competente. Hoy en día entiendo que estas funciones están delegadas incluso a nivel de gobierno regional. Encontramos oficinas desconcentradas y algunas responsabilidades que podrían ser gestionadas directamente y otras que todavía conserva el mismo Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, el encargado de logística, ¿qué debe hacer? Debe verificar, como les decía, su checklist, ¿no? A ver, estudio de impacto ambiental, ¿dónde está el estudio de impacto ambiental? Entonces, no, que no nos corresponde, sí le corresponde. Entonces, hay un listado de inclusión. Yo no quiero entrar mucho en este detalle porque este es ya un poco más de ingeniería, este es un poco más digamos, de responsabilidad de las oficinas de estudios y obras, ¿no? De las direcciones de infraestructura, ¿no? Pero un poco para conocimiento, digamos, de todos ustedes, aquellos también que están introduciéndose y conociendo recién el tema de las obras públicas y las contrataciones. Acá hay un listado, ¿no? Todo esto es Google, ¿no? MINAM, listado de inclusión de proyectos de inversión, ¿no? Sujetos al sistema de evaluación de impacto ambiental, el CIA, ¿no? Y encontramos un listado ahí, una serie de proyectos, ¿no? Por ejemplo, aquí este es el listado, ¿no? Yo lo he cortado aquí y he puesto, por ejemplo, dos casos más frecuentes. Salud, por ejemplo. Establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo público y privado. Ya está. Todos estos tienen que tener. Dependiendo del tipo de proyecto, el tamaño, posta médica, centro médico, hospital tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, diferentes niveles. Dependiendo de ello, la envergadura de la obra, por supuesto, tiene un tipo de estudio de impacto ambiental. Como les digo, el logístico no va a entrar tanto a este detalle. Esto significa estudio de impacto ambiental detallado. Este es un estudio de impacto ambiental semidetallado y esta es una declaración de impacto ambiental. Es lo que deben hacer, la mayoría debe tener este estudio como mínimo, ¿no? Entonces, en salud, los establecimientos de salud tienen que tener esto, ¿no? Dependiendo, lo evalúan y qué tipo de estudio les corresponde, un detallado, un semidetallado o una declaración. Establecimiento de atención veterinaria también, cementerios también, crematorios también. Entonces, están comprendidos en salud. En educación, por ejemplo, ¿qué proyectos están incluidos en este listado? Creación, mejoramiento, ampliación de infraestructura de carácter permanente, o sea, material noble, de educación básica regular, inicial, primaria, básica, o centro educativo deportivo, que al menos proyecte contar con una edificación o una capacidad de aforo total no mayor de 2.500 estudiantes. Entonces, por si tenemos un centro educativo que no tiene 2.500 estudiantes, tiene menos, correcto. No, es probable que no necesite certificación, no está en el listado, ¿no? Pero lo que sí necesita es un programa de monitoreo ambiental. Entonces, nuevamente, logístico, lo que hace es solicitar el estudio de impacto ambiental según esa clasificación. Ellos lo conocen muy bien, las oficinas de estudios. Entonces, tienen su estudio de impacto ambiental y aquí básicamente es digamos, el quiebre, ¿no? El problema. Si bien algunos dirían, con cierta razón, de que probablemente no necesiten la certificación ambiental porque no está en el listado, pero sí necesitan un programa de monitoreo. Y ese programa de monitoreo ambiental, ¿no? Según la normativa, hay medición de la calidad del aire, medición de la calidad del ruido, etc. Una serie de normas. No quiero entrar en ese detalle técnico, pero este es un documento que sí debe estar sí o sí en el expediente técnico. Y este programa de monitoreo ambiental tiene un presupuesto. ¿Cómo lo van a monitorear? Para monitorear la calidad del aire, por ejemplo, en equipo. En un equipo que se coloca, ¿no? Los ambientalistas conocen este tema, colocan el equipo y hacen una medición, ¿no es cierto?, de la calidad del aire. Igualito, lo mismo hacen para la calidad del ruido, ¿cierto? Entonces, esto, ¿no?, origina o genera un presupuesto, ¿no? Un presupuesto. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, aquí nuevamente, para ir a la parte práctica,
Esta parte de acá, 12.10, programa de presupuesto. Este es el estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Y tiene su presupuesto para la ejecución del estudio, ¿no? Este es el presupuesto para hacer el programa de manejo ambiental, ¿no es cierto? ¿Cuánto dice? Ahí está, monitoreo del suelo, monitoreo del aire, monitoreo del ruido, ¿no es cierto? Etc. Total, 20.397. 20.397, ¿no? Entonces nosotros vamos al presupuesto, ¿no? Y encontramos que tiene una partida. Por eso que vamos a ver, de que decía yo, el estudio de impacto ambiental como documento y además la partida que justifica los gastos de ese programa de monitoreo ambiental. Entonces tenemos el plan de manejo ambiental, acá está, este monto, 20.397.46. Este de acá es el presupuesto. ¿Qué dice? Partida 6, plan de manejo ambiental, 20.397.46. Entonces, esto se condice, ¿no? Están iguales. Es decir, este presupuesto ha recogido, ¿no es cierto?, lo que se ha estimado, lo que se ha presupuestado en el estudio de impacto ambiental. Entonces, esto es correcto. Usted lo puede dar un visto bueno y aprobado y está listo para comprar. ¿Ya? Entonces, esta es la forma y estos son los puntos específicos en los que normalmente encontramos problemas y omisiones. ¿Ya? Entonces, este es el tema del impacto ambiental, ¿no? Aquí está impacto ambiental y esta P, su partida. Pues no se olviden, tiene que tener el estudio y además su partida. Bien, vamos a ver el tema del CIRA. A ver, el tema del CIRA. ¿Qué dice el CIRA? Este es el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. ¿Qué cosa es el CIRA? El CIRA no es más que el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Igual, en el caso anterior teníamos el Ministerio del Ambiente con la certificación ambiental y en este caso tenemos el Ministerio de Cultura con la certificación de inexistencia de restos arqueológicos en lo que ellos llaman el patrimonio cultural de la nación, ¿no? Que dice que el certificado de inexistencia de restos arqueológicos es el documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un área determinada no existen vestigios arqueológicos en superficie, ¿no es cierto? Entonces los encargados van, hacen una inspección, una verificación de la zona donde se va a ejecutar la obra, verifican y dicen, no, en esta zona no hay restos arqueológicos, no existen vestigios, y eso se certifica. Hay una inspección ocular y le dan una certificación. Dice, el CIRA, que es como se llama el certificado, se obtendrá de manera necesaria para la ejecución de cualquier proyecto de inversión pública. Cualquier proyecto de inversión pública. De hecho, la norma, el decreto, nos dice que toda obra pública, edificación nueva, remodelación, restauración o ampliación, requiere para su ejecución de la autorización del Ministerio de Cultura. Es decir, no podemos iniciar una obra sin tener esta autorización. ¿Qué cosa? El CIRA. Entonces, esto se debe obtener de manera necesaria para empezar un proyecto, ¿no? El CIRA será emitido por la Dirección de Certificaciones, así como por las direcciones desconcentradas de cultura. Igual, ahora tenemos ya estas funciones, como decía, delegadas, y tenemos, por ejemplo, en los gobiernos regionales, ¿no?, las direcciones desconcentradas de cultura, ¿no?, que ellos pueden hacer las inspecciones oculares y pueden dar estas certificaciones, ¿no? Bien, ese es el famoso CIRA. ¿Cuál es el impacto de no contar con el CIRA? Impide convocar el proceso de selección. No podemos convocar. Si no tenemos CIRA, no podemos convocar. Riesgo de paralización de obra. Dificulta el trámite y obtención del PMA. Ahora lo vamos a ver. Y quería tocar un tema, está por aquí. Ya. Porque hay excepciones, ¿no? Entonces usted logístico le va a decir a la oficina de estudios, ok, dame tu CIRA. No me corresponde. No necesito certificación. ¿Por qué? Porque está aquí, ¿no?
excepto en los casos establecidos en el artículo 57. A mí no me corresponde, Cira. ¿Por qué? ¿Qué dice? Hay varios causales, pero el más importante y el más recurrente es cuando se hace una obra sobre una infraestructura existente, ¿no? Voy a suponer un caso en el que existe un, no sé, un predio, una casa incautada, por ejemplo, por el Estado, ¿no? Y en esa casa se decide hacer las nuevas oficinas, qué sé yo, la nueva oficina de infraestructura del gobierno regional, no sé, de Puno. Entonces, esa nueva obra, que va a ser la nueva oficina de infraestructura, se va a construir sobre la casa existente, y existía. Entonces, lo que dice el reglamento de intervención es que como ya tiene una infraestructura existente, ya se han hecho excavaciones y supuestamente no se han encontrado, esa nueva obra está exceptuada de tramitar un CIRA, ¿no? Ya no tramita CIRA, no necesita CIRA, ¿correcto? Pero, ok, igual que en el caso anterior, no necesita CIRA, es cierto, porque está, digamos, dentro de las excepciones. Pero ¿qué necesita? Necesita un plan de monitoreo, es decir, ok, no necesitas certificar, no necesitas que haya una inspección ocular que verifique, pero sí necesitas un plan en el cual durante tu ejecución, un profesional especialista haga un monitoreo de las obras de tal manera, sobre todo en las excavaciones, de tal manera que pueda advertir algún vestigio, ¿no es cierto?, alguna ocurrencia de encontrar algún resto arqueológico. Entonces, este plan de monitoreo sí es obligatorio. Si bien es cierto, hay casos en los que están exceptuados del CIRA por infraestructura existente, ¿no? No estamos exceptuados de tener el plan de monitoreo ecológico. Incluso aquellos que tienen CIRA también tienen que hacer el plan de monitoreo ecológico. Es decir, tienen que tener ambos documentos. El expediente técnico tiene que tener ambos documentos. Veíamos esta parte que decía el impacto de no contar con el CIRA, cuándo se debe solicitar durante la fase de ejecución. Esto se refiere a la fase de los proyectos de inversión pública, como conocemos la fase de programación multianual, la fase de formulación de evaluación, la que sigue es la fase de ejecución, y en la fase de ejecución, digamos, tenemos dos etapas, la formulación del expediente técnico y la ejecución física. Entonces, en la primera etapa de la fase de ejecución es donde tenemos que hacerlo, ¿no? La fase de ejecución. Y esto es muy importante, no se otorga como medida de regularización. Hemos visto muchos casos. No arranquemos, después lo regularizamos. No, el CIRA no se regulariza. No se regulariza. No es un documento que se puede regularizar. Y bueno, ahora, como le decía, tenemos direcciones desconcentradas y también tenemos, ¿no?, gestiones del CIRA de manera virtual, ¿no? Esto de manera virtual. Bien, aquí les traigo un par de modelos, un par de certificaciones. Certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Esto se ha emitido por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, ¿no?, el Gobierno Regional de Ayacucho. Su certificado tiene 2 hojas, ¿no?, una obra pequeña, no muy grande. Y aquí tenemos otro, ¿no?, un certificado de existencia, este tiene 17 hojas, ¿no?, en la que también se certifica que no existe. Este es el CIRA, es un certificado de inexistencia, pero también tiene que tener su plan de monitoreo, ¿no?, como lo vamos a ver aquí. Este es un plan de monitoreo arqueológico. Este, por ejemplo, el caso de una obra en la que se ejecuta sobre una infraestructura existente, ¿no? Entonces, el expediente técnico no necesita CIRA, no necesita la obra certificación de inexistencia, pero sí necesita un plan de monitoreo arqueológico, ¿no? Entonces, el plan de monitoreo arqueológico contiene una serie de documentos de verificación, ¿no es cierto?, de profesionales, de seguimiento, monitoreo de la ejecución de la obra,
Y lo que tenemos que verificar como logísticos, básicamente, es el presupuesto, nuevamente, ¿no? El presupuesto. Este plan de monitoreo arqueológico tiene un presupuesto, ya no lo he puesto acá, pero acá, este de acá es el presupuesto de obra. Y vean ustedes, la partida número 8, plan de monitoreo arqueológico. Esta es la misma obra que vimos en antes para el plan de manejo ambiental, que tenía su partida por 20.000, y en este caso tiene su partida del plan de monitoreo arqueológico por 12.000. ¿No? Entonces ahí tenemos, por un lado, en el tema de los restos arqueológicos, uno, la certificación que puede ser efectuada en los casos de obras que están sobre infraestructura existente, el tema del plan de monitoreo ecológico, que no se salva a nadie, ¿no? Y el presupuesto que está identificado en ese plan y que debe estar contenido en el presupuesto de obra del expediente técnico, ¿no? Como lo vemos aquí. En este caso, check, visto bueno, ¿no? Y estamos cumpliendo con la normativa del tema de restos arqueológicos que imparte el Ministerio de Cultura. Bien, hemos visto básicamente estos 4 documentos. Normalmente hay nulidades, hay problemas por estos estudios, hay muchas omisiones de estos documentos, hay muchas incongruencias de cantidades, como lo hemos visto en el caso de la mano de obra, ¿no? Lo mismo sucede en los presupuestos de impacto ambiental. Dice un programa de monitoreo tiene un presupuesto de, no sé, 300.000, y vamos al presupuesto de obra, y el presupuesto de obra nos dice 100.000 o no está. Entonces, eso es una incongruencia, ¿no? Y eso, básicamente, fácilmente lo puede verificar el oficial de logística. Muy bien. El desagregado de gastos generales, importante. Como les decía, uno de los documentos es el presupuesto de obra, y dentro del presupuesto de obra está el desagregado de gastos generales. Este desagregado de gastos generales también tiene unas particularidades que debe contener, ¿no? Y antes de entrar al desagregado de gastos generales, quiero tocar el tema de la ficha de homologación, que es un concepto, es una obligatoriedad que nos va a jalar a unas cantidades que deben ser incluidas en los gastos generales. Miren ustedes, vamos a ver primero este concepto, ficha de homologación, ¿no? Este es el artículo 29, requerimiento, ¿no es cierto?, del reglamento de la ley. Dice, antes de formular requerimiento, el área usuaria, en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, verifica si su necesidad se encuentra definida en una ficha de homologación, ¿no? ¿Qué es la homologación? ¿No? Es aquella en la que se establecen características técnicas, requisitos de calificación y o condiciones de ejecución. El uso de la ficha de homologación es obligatoria. Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que se realizan en las entidades, con independencia del monto de la contratación. El contenido mínimo del documento de procedimiento es la ficha de homologación y el expediente técnico. Es decir, tenemos que tener esta ficha de homologación. Aquí les traigo un pantallazo. Creo que estamos con la hora ya. Uy, nos hemos pasado un poquito ya. Estamos con la hora. Esto lo encontramos en Perú Compras, en la página web de Perú Compras. Ahí encontramos las fichas de homologación. Vamos directo al tema de construcción. Para el tema de obras vamos a ver construcción y saneamiento. Y vemos ahí que tenemos 39 fichas de homologación aprobadas. Básicamente las fichas de homologación existen o están al momento para pavimentación de obras urbanas y para obras de saneamiento. No hay para más. No hay para más. Hay solamente para pavimentación de obras urbanas y para obras de saneamiento. Entonces, cuando vemos que tenemos una obra de pavimentación, calles, vías, ¿no es cierto?, verificamos ficha de homologación. Obra de saneamiento, ¿no? Ficha de homologación. ¿Qué nos dice la ficha de homologación? Por ejemplo, la ficha de homologación, como decía, estandariza qué personal
clave, o sea, qué personal importante debe tener una obra y debe ser calificado para ganar una licitación, ¿no? Por ejemplo, una ficha de homologación para el perfil del personal profesional clave para una obra de pavimentación de vías urbanas para licitación pública. Hay para adjudicación simplificada, hay para licitación pública, hay plantel profesional para obras de supervisión o para supervisión de una obra por concurso público, ¿no? Por adjudicación simplificada. Y aquí están los requisitos. ¿Qué dice? ¿No? El personal clave para la contratación de obras que comprende alguno de los siguientes componentes. No tiene que tener todos, basta que tenga uno de estos componentes, ya aplica la ficha de homologación. Es decir, la obra debe tener lo que dice, lo que señala esta ficha de homologación. ¿Qué dice la ficha de homologación? Básicamente el personal clave. Como les decía, el personal clave es el personal importante que debe ser calificado, ¿no es cierto?, para una obra. Por ejemplo, en este caso, que es una obra de pavimentación para licitación pública, la ficha de homologación le dice el personal clave son 4 profesionales. El residente de obra, el especialista en calidad, el especialista ambiental y el especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo. Esos 4 profesionales son los fundamentales para ejecutar una obra de pavimentación por licitación pública. Entonces, esto es el personal que debe contener. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto justamente, además de saber que estos son los profesionales importantes y que debe tener una obra, les señala qué profesión debe tener, qué debe acreditar, qué tiempo de experiencia. Esto debe ser considerado en las bases y el expediente técnico tiene que recogerlo. Es por ello que es importante tener en cuenta esta ficha de homologación. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver. Además de esto, tenemos la experiencia del postor, para las bases, y la experiencia en obras similares. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante tener en cuenta la ficha de homologación? Vamos a ver. El valor referencial de la obra, como lo hemos visto, se desprende del monto del presupuesto, ¿no es cierto?, del expediente técnico. Este presupuesto incluye todos los tributos, seguros, seguridad en el trabajo y costos laborales. Entonces, estos gastos generales, dice, debe tener un desagregado, ¿no? Vemos muchos expedientes técnicos en el que el presupuesto dice gastos generales 10%, 1.100.000 gastos generales. No, debe tener un desagregado. La norma nos dice que los gastos generales son los costos indirectos y que tiene gastos fijos y gastos variables. Gastos fijos no relacionados con el tiempo de ejecución y los gastos variables directamente relacionados con el tiempo de ejecución. Aquí está el tema. Miren ustedes, gastos generales variables. Esto es lo que tiene que ver el encargado de logística, ¿no? Acá, gastos generales variables. Miren ustedes, gastos generales variables, se va de frente usted, el desagregado. No, gastos generales grueso, porcentaje, no, desagregado. Ok. Se va al desagregado y verifica. Aquí están estos señores, el ingeniero residente de obra, el especialista en seguridad, especialista ambiental, especialista en calidad. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Estos son los profesionales. Miren ustedes, estos 4 que dice la ficha de homologación debe estar en los gastos generales variables, estos 4. Normalmente no lo están, no ponen. Normalmente está aquí el residente de obra, probablemente casi siempre ponen el especialista en seguridad, en salud, y se olvidan del ambiental y de calidad. Otras fichas de homologación tienen otro tipo de profesionales, por ejemplo, las obras de saneamiento, por bombeo, zonas rurales, por ejemplo, tienen un especialista electromecánico. Ese especialista debe estar acá, según la ficha de homologación. ¿Qué otra cosa debemos verificar en los gastos generales? Debemos verificar que contengan los gastos financieros. Tampoco. Siempre hay esta omisión. Los gastos financieros, las garantías. Cuando vamos a asumir una obra, las garantías, la carta fianza de fiel cumplimiento, la garantía de adelanto directo y la garantía de adelanto de materiales. Estas cartas tienen un costo. Estos costos tienen que estar
en los gastos generales. ¿Qué otra cosa? Los seguros. Los seguros tienen que estar también en los gastos generales y este vestuario implemento de seguridad, que es parte del plan de seguridad y salud en el trabajo. También tienen que estar. Bien, eso de manera general, ya el tiempo se me fue explicando en detalle. Carolina, no sé si podríamos lanzar algunas preguntas, ¿no? Las últimas Sí, preguntitas que tenemos. Sí. lanzo la tercera votación. ¿Con qué frecuencia se modifica el costo hora hombre? ¿Mensual, semestral o anual? ¿Con qué frecuencia se modifica el costo hora hombre? Los invitamos a participar. Bien, vamos cerrando esta tercera votación. Con un 66% indican anual. Estimado Reinaldo. Sí, bien, sí, pues les decía de que este costo, digamos a nivel normativo, porque esta es la parte normativa, por supuesto que los expedientes se actualizan en base a las características o del tipo de obra. Sin embargo, el costo de la hombre de manera normativa se actualiza, como lo habíamos dicho, de manera anual. Todos los años, la CAPECO se sienta con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y anualmente, todos los años, determinan las nuevas condiciones y también los nuevos montos del personal que labora en construcción civil. Entonces, esto sí es de manera anual. Gracias por las respuestas. Seguimos, Carolina. Lanzamos la cuarta y última votación. ¿Cuáles son los anexos mínimos para la gestión de riesgos según la directiva número 012-2017 OCE? Anexos 1 y 3, anexos 1, 2 y 3 o anexo 1. Los invitamos a participar. Vamos concluyendo esta cuarta y última votación. Con un 68% nos responden anexos 1 y 3. Estimado Reinaldo. Sí, gracias, Carolina. Sí, efectivamente, gracias por la votación. 1 y 3, ¿no? Les comentaba de que la directiva tiene en realidad estos tres anexos, el anexo 1, 2 y 3. Sin embargo, la norma nos dice de que como información mínimo, debemos tener el 1 y el 3. No importa, el 2, ¿no? Lo utilizamos para hacer el cálculo, ¿no es cierto? La determinación, pero el expediente técnico debe tener como mínimo el 1 y el 3. Esa es la información mínima. Muy bien, estimados amigos, les agradezco, espero haber sido explícito con las explicaciones, espero haber aportado algo al conocimiento de estos errores frecuentes que se cometen. Ya les explicaba la importancia que tiene verificar estos expedientes técnicos para que nuestras obras puedan concretarse en los plazos previstos, no se paralicen, no se suspendan, y esto depende mucho
de que iniciando el proceso de contratación, nuestro expediente técnico esté completo y esté formulado adecuadamente, que esa es una responsabilidad de las oficinas de estudios, pero de logística, que el expediente técnico esté completo. Muchas gracias, estimados amigos. Buenas tardes. Te dejo, Carolina, con la presentación. Muchísimas gracias, estimado Reinaldo. No sé si puede absolver una consulta de preguntas y respuestas, al menos una. A ver, a ver, a ver. Nos hemos pasado el tiempo. Sí, se ha ido volando el tiempo. Participantes, muchísimas gracias por estar hasta aquí. Vamos a responder al menos dos consultas de de las preguntas y respuestas y estamos concluyendo el evento. Ya. A ver, me pregunta Roberto Nieto. Gracias, Roberto, por la pregunta. Me dice, una consulta. Perdón. Ya. Cuando se resuelve un contrato originando un saldo de obra, ¿se puede incluir en el nuevo expediente técnico de saldo de obra algunas partidas de mejoramiento y o deficiencias del proyecto que no fueron consideradas en el expediente técnico inicial? ¿Se encuentra normado? Sí, sí. De hecho, hemos visto, por ejemplo, he tenido algún caso recientemente en la que un hospital se había ejecutado ya casi al 85% y tenía algunas partidas, ¿no? Recuerdo que tenía muros de contención que tenían rajaduras estructurales. No quiero entrar mucho en el tema técnico, ¿no? Porque digamos, la charla está orientada al personal de logística, pero en ese caso, por ejemplo, teniendo pavimentos, teniendo losas aligeradas, ¿no? Losas rígidas, en el caso de vías, que tienen problemas estructurales, esto requiere nuevos estudios y es probable que requieran nuevos diseños. Y eso tiene que estar incluido en el nuevo expediente técnico de saldo de obra. ¿Ya? Nuevo expediente de saldo de obra. Eso sería, Carolina. Te agradezco. No tenemos tiempo para más. De repente hay un medio por correo electrónico, de repente o alguna otra oportunidad poder resolver algunas otras preguntas. Se nos fue el tiempo volando. Muchísimas gracias al especialista Reinaldo Canevelo por la excelente ponencia que nos ha brindado, por el tiempo, las experiencias y conocimientos que ha compartido con nosotros.